Dios quiere que nosotros reinemos en esta vida, que seamos la cabeza y no la cola. La cabeza, ¿qué hace? La cabeza siempre es el líder, la cabeza es el que toma las decisiones, mientras que la cola solamente sigue, va detrás y la cola no tiene voz ni tiene voto. Es por eso que el Señor siempre quiere que nosotros como sus hijos estemos siempre por encima y no por debajo pisoteados. Así lo dice en Deuteronomio 28:13. Aleluya. La forma entonces como Dios nos bendice en este nuevo pacto de la gracia, que es en el pacto que nosotros estamos ahora. Nosotros no estamos bajo la ley, ahora estamos es bajo la gracia. Y Él quiere que todas las bendiciones la recibamos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras buenas obras. Él quiere que recibamos sus bendiciones solamente por la fe y tiene que ser siempre de principio a fin. Recuerden, el justo por la fe vivirá. Aleluya. Y la fe siempre va acompañada de una declaración o de una confesión. Cada vez que nosotros vamos a confesar algo, a recibir algo con la fe, tiene que ser a través de una confesión. Confesamos la palabra, como dice, que yo creo y por eso hablé. Así con ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos la palabra y por eso hablamos. Es así como recibimos las bendiciones. Y el Señor ya nos ha dicho que todas las bendiciones en Cristo son sí. Y por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya, amén. Todo, aleluya. Amén. ¿Cómo recibimos entonces? ¿Cómo vamos a recibir entonces también para... Pastora, disculpe, active el audio que sin querer lo desactivé. Ok. ¿Cómo vamos nosotros entonces a recibir el regalo de la justicia? El regalo de la justicia, primero que todo, el Señor ya nos lo dio y necesitamos recibirlo porque así es como nosotros vamos a reinar en esta vida. Recuerden que por la transgresión de Adán, Él hizo que la muerte reinara. Ahora el Señor quiere que nosotros reinemos a través de estas dos bendiciones que nos dio, la gracia y también por el regalo de la justicia. El regalo de la justicia, el Señor nos lo dio a nosotros. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra que Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa de ustedes, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Recuerdan, Jesús jamás pecó. El pecado con que el Señor lo puso en la cruz era nuestro pecado. Y cuando Él le puso el pecado a Jesús, Jesús nos puso a nosotros su justicia, nos dio su justicia. Es así como nosotros recibimos. No hicimos nada. Jesús hizo eso en la cruz hace más de 2000 años. Y dice la palabra en 2 Corintios 5, en Romanos 4:25, perdón, dice que Jesús fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Ya saben, Él nunca pecó y Él se llevó todos nuestros pecados en la cruz y al tercer día, cuando resucitó, Jesús nos dio su justicia. Si Él nos resucita, nosotros no podemos ser justos y todavía estaríamos llenos de los pecados, seríamos todavía pecadores, pero Cristo resucitó y nos dio su justicia. Aleluya. Y en 1 Corintios 1:30, el Señor no solamente nos dio a Cristo, Él nos dio a Cristo, pero nos los dio también como nuestra sabiduría. Él nos dio a Cristo como nuestra justificación,
como nuestra santificación y también como nuestra redención. El Señor no nos dejó aquí sin nada, no, Él nos dio a Jesús. Yo no soy santa porque soy santa, no, mi santidad está en Cristo, mi justificación está en Cristo, mi sabiduría está en Cristo y mi redención también está en Cristo. Y todo gracias a Dios que nos puso en Él. Aleluya. Jesús comenzó a explicar lo de qué significa la justicia y lo hizo a través de una parábola. Él contó esta parábola, la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Eso se encuentra en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Jesús empezó a hablar y dijo en el versículo 9, le estaba contando una parábola a unos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. Aquí Jesús dice que Él les está contando esta parábola a unas personas que se creen muy justas. Cuando uno dice algo, se cree algo, es porque esa persona, ellos son los que se creen, pero no porque en realidad lo sean. Y así fue que dijo Jesús, ellos se creían justos. Y comienza a contar la parábola. En el versículo 10 dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Los fariseos eran los religiosos, los judíos, que ellos cumplían, decían, se creían que ellos eran justos porque ellos cumplían toda la ley de Moisés, los 10 mandamientos, todas las reglas, los estatutos. Así eran los fariseos. Y los fariseos, ellos reconocían a los cobradores de impuestos que ellos decían que ellos eran unos pecadores. Entonces Jesús comienza a contar y dice, el fariseo de pie oraba así, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Y sigue diciendo Jesús, les aseguro que o sea, el cobrador de impuestos y no el fariseo, regresó a su casa justificado, o sea, perdonado sus pecados por Dios. Porque el que se engrandece, dice Jesús, será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Bueno, aquí el Señor está contando que el fariseo se cree que es justo porque él está cumpliendo con toda la ley. Por eso él dice que él no es un ladrón, que él no es un malhechor, ni tampoco es adúltero. O sea, es solo por cumplir la ley y también por todas las obras de la ley, como dijo, que ayuna 2 veces a la semana y que da el diezmo. Él piensa que por eso se va a ganar el perdón de Dios. Eso era lo que ellos creían, como dice Jesús, que ellos se creían muy justos. Y también vimos cómo despreciaba al recaudador de impuestos. Y además, él en ningún momento se consideró como pecador, porque él dijo, y gracias a Dios que yo no soy pecador como ese recaudador de impuestos. Mientras que el recaudador de impuestos, él se humilló. Él enseguida reconoció, no, yo no puedo cumplir con la ley, porque los recaudadores de impuestos los consideraban pecadores porque ellos a veces cobraban más de lo que realmente tenían que pagar en impuestos, o sea que eran unos ladrones, y él se consideraba que él no podía cumplir con esa ley, y él mismo le dijo allí en oración al Señor que por favor
tuviera compasión de él, que era un pecador. Es por eso que Jesús dice que él, el cobrador de impuestos y no el fariseo, regresó a su casa perdonado. El Señor lo perdonó porque él se dio cuenta que él no podía cumplir con la ley y que él necesitaba era de la verdadera justicia, que era el perdón de parte de Dios. Aleluya.